Vamos a hablar en este vídeo acerca de la canalización de una instalación solar fotovoltaica. Hablaremos acerca del tramo exterior, el que va desde los paneles hacia el inversor fotovoltaico. Veremos los componentes necesarios, así como algunas recomendaciones. Y posteriormente hablaremos acerca del tramo interior, ya dentro de la vivienda, lo que sería la canalización entre el inversor fotovoltaico y los cuadros eléctricos. Primero, como os decía, vamos a hablar del tramo exterior, que sería el que va desde los paneles hacia el inversor fotovoltaico. Y bueno, los componentes recomendables serían utilizar un buen cable eléctrico especial para fotovoltaica, dado que son cables que resisten los rayos ultravioleta, son resistentes al agua y a la intemperie, llevan un doble aislamiento, como indica el código técnico de la edificación, así como el IDAE, y además utilizan un conductor de cobre estañado que evita la corrosión. Por otro lado, vamos a necesitar un tubo o canal protectora aislante y estanca. En este caso, en vez de recomendar el tubo típico corrugado, yo recomendaría que utilicéis un tubo como este que estáis viendo en la imagen. Es un tubo flexible, helicoidal, fabricado en PVC, con espiral interior en PVC rígido, por lo tanto es un tubo bastante reforzado, que resiste los rayos de radiación ultravioleta emitida por el sol, es aislante, estanco y resistente a la propagación de la llama. En este caso, hay que tener en cuenta que este tipo de tubos deberán de tener un diámetro que permita el fácil alojamiento y extracción de los cables, de los conductores. En esta tabla podéis ver que, por ejemplo, dependiendo de la sección de los conductores, pues vamos a tener que elegir entre un diámetro u otro de tubo. En este caso, si elegimos la sección de los cables que sean de 6 milímetros cuadrados, por ejemplo, podríamos utilizar un tubo de 25 milímetros de diámetro exterior para alojar dentro de este tubo hasta 5 conductores de 6 milímetros cuadrados. Por otro lado, vamos a necesitar grapas híbridas, en este caso las grapas para poder fijar el tubo a la pared o a lo que es la cubierta, y también vamos a necesitar unas bridas para sujetar el tubo posiblemente a las estructuras de los paneles fotovoltaicos. Vamos a necesitar también unos MC4, que serían para poder prolongar ese cable entre los paneles solares y el inversor fotovoltaico, así como unos terminales de puesta a tierra para poder poner a tierra tanto los módulos fotovoltaicos como las estructuras. Bien, podéis elegir unos cables ya preparados, o bien comprar estos terminales de ojo para poder crimpar nosotros mismos el cable de puesta a tierra y, como os digo, poder poner a tierra tanto los paneles como lo que es la estructura de los paneles fotovoltaicos. En cuanto a algunas de las recomendaciones a seguir, yo os diría que tengáis en cuenta la correcta agrupación de los paneles para que os lleguen los cables, sobre todo a la hora de conectarlos en serie. Ya sabéis que dependiendo del fabricante, la longitud del cable que incluye suele variar. Así que a la hora de agrupar, sobre todo si tenéis varias filas de paneles en serie, sería interesante que lo tengáis en cuenta para situar correctamente los paneles y que os lleguen los cables a la hora de unir los módulos en serie. Por ejemplo, en este caso, los cables salen de la parte superior, del centro de la parte superior del panel, y teniendo en cuenta la longitud del panel, podríamos ir conectando los módulos en serie, como estáis viendo en estas imágenes. A la hora de conectar varias filas de paneles en serie, tenéis que tener en cuenta que es posible que tengáis que invertir la posición de los paneles para que os lleguen estos cables. Lo mismo ocurre con los módulos que más se venden a día de hoy, que serían los módulos de célula partida, los cuales llevan las cajas de conexiones en la parte central del panel, como estáis viendo. Y en este caso tendréis que tener también en cuenta la agrupación, sobre todo, como os digo, cuando tenéis varias filas de paneles, para que os llegue el positivo del último panel de la fila con el negativo de la fila superior o inferior. Como os digo, habría que tener en cuenta la agrupación en función de la longitud del cable y también de la disposición desde donde salen los cables del módulo fotovoltaico, dado que esto va a depender del fabricante y de la tecnología. Otra recomendación a tener en cuenta sería intentar no obstaculizar la canal bajante de agua. Como podéis ver en esta imagen, hemos colocado el tubo de canalización eléctrica en la parte alta de la teja
para dejar libre toda esa canal y que bueno, pues el día que llueva no haya ningún obstáculo en esa parte baja de la teja. Por otro lado, es muy importante conectar correctamente los MC4. Esto a veces puede dar error a confusión, el cable rojo positivo con el determinado conector macho o hembra. Así que bueno, os recomendaría que subáis un esquema para no equivocaros. Aquí podéis ver cómo serían las conexiones de este cable que utilizaríamos para prolongar lo que son las conexiones del panel fotovoltaico hacia el inversor. Posteriormente, antes de conectar el inversor a estas conexiones MC4, se recomienda que midáis la polaridad para que no haya ningún tipo de polaridad invertida y se pueda dañar el inversor fotovoltaico. Y bueno, pues la última recomendación sería proteger bien tanto los conectores MC4, intentar protegerlos bajo los paneles o en la estructura, con bridas y bien protegidos del sol y de la lluvia, así como también los cables que estén bien recogidos y que no rocen sobre las tejas, dado que con el viento podrían rozar y perder el aislamiento de dichos cables o conductores. En cuanto a la canalización en el tramo interior, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es el espacio libre para la instalación del inversor fotovoltaico. Es muy importante guardar las distancias que el fabricante nos indica en los manuales de instalación, lo que sería el espacio libre entre el inversor fotovoltaico y el resto de objetos que tengamos alrededor del inversor fotovoltaico. En este caso comenzaríamos teniendo en cuenta este espacio libre para la correcta instalación del inversor y posteriormente ya comenzaríamos con lo que es la canalización eléctrica. En este caso vamos a utilizar para esta instalación conductores aislados bajo canales protectoras, en este caso canaletas. Podremos utilizar también tubo, por ejemplo, rígido de PVC, pero en este caso vamos a utilizar canaleta. Y a la hora de utilizar este tipo de canaleta tenemos que tener en cuenta tanto el grado de protección IP como si es un tipo de canaleta con apertura con útil, es decir, con una herramienta especial, para de esa forma calcular la tensión de aislamiento de los conductores. Por ejemplo, si utilizamos una canaleta IP42 de apertura con útil, es decir, con una herramienta especial, podríamos utilizar un conductor aislado de tensión asignada de hasta 750 voltios. Por otro lado, tendríamos que tener en cuenta también, si utilizamos canaletas, que varios circuitos pueden encontrarse en un mismo compartimento, en una misma canaleta, si todos los conductores están aislados y pensados para la tensión asignada, o también denominada como tensión de aislamiento más elevada. Así que tenemos que tener en cuenta también este factor. El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. La tapa de las canaletas quedará siempre accesible y en caso de que las canaletas no sean aislantes, deberán conectarse a tierra. Por último, señalar que si utilizamos tubo en vez de canaleta,
tendremos que tener en cuenta que bueno, pues los tubos deberán ser preferentemente rígidos y bueno, pues, los tubos deberán tener un diámetro tal que permita un fácil alojamiento y extracción de los cables, como vimos anteriormente. En función de la sección de los conductores, pues bueno, podríamos elegir un diámetro exterior de tubo u otro, teniendo en cuenta eso que, bueno, pues que nos permita un fácil alojamiento dentro del tubo y también la extracción fácil de los cables. Así que bueno, esto sería en función de, bueno, pues de si utilizamos canaleta o tubo en canalización fija en superficie.